Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Creo que todos somos de casa, o por lo menos nos conocidos todos, ¿verdad? Sean bienvenidos. Vamos a iniciar hoy un tema siempre en relación a lo que es la estructura de la iglesia. Y vamos a tocar el tema en relación al presbiterio. ¿Qué es eso de presbiterio? ¿Será alguna invención humana? ¿O realmente es una figura bíblica de gobierno dentro de la estructura de la iglesia? Vamos a tratar de avanzar en este tema, que no es muy largo. Algunas de las cosas las hemos compartido nosotros en los temas anteriores, pero es importante que veamos esta figura. En realidad el concepto presbiterio no es una palabra española, sino que es una palabra griega, y que surge precisamente, aunque aquí está transliterada a nuestro idioma, vamos a ver en la definición cuál es exactamente la palabra. Surge precisamente a raíz de la necesidad de gobierno dentro de la iglesia. Como no es muy conocido, creo que el tema es importante, especialmente para los miembros de esta congregación que están cubiertos por un presbiterio. Entonces tenemos que conocer de qué se trata este tema y qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que nos interesa. Veamos entonces tres cosas: la definición del presbiterio, las funciones del presbiterio y la vigencia del presbiterio. Por supuesto, usted va apuntando sus preguntas para que en el momento de las preguntas podamos dar el tiempo necesario, ¿verdad? Veamos entonces, como introducción, precisamente, este tema yo lo compartí alrededor de lo que es precisamente la Comunión Internacional de Ministerios Selima, donde pertenece esta congregación, y por esa razón está esta introducción. La voy a leer porque es importante, aunque tiene mucha más, esta introducción es mucho más específica para los pastores que estuvieron en esa ocasión. Dice: la Comunión Internacional de Ministerios Selim ha visto la necesidad de estar cubiertos por un presbiterio, conforme a la instrucción ministerial dada por el apóstol fundador de Ministerios Selim, el doctor Otoniel Ríos Paredes, por lo que vemos necesario definir, conocer sus funciones y su vigencia según lo que nos dice la Escritura. Por lo menos para aquellos que conocieron y participaron del ministerio del doctor Ríos, lo he dicho aquí, lo recuerdo. Es llamativo que el doctor Ríos, yo no sé si usted lo ha meditado, en lo personal, no dejó un apóstol. Esto es muy específico, ¿verdad? Pero es una introducción y nos atañe porque creo que la gran mayoría de los que estamos aquí venimos del LIM. Entonces, es interesante que no dejó un apóstol. Todos estamos conscientes que dejó un equipo ministerial de gobierno para toda la misión. Ese equipo estuvo compuesto por ministros que él dejó a cargo. Si las funciones de ese equipo fueron buenas o fueron malas, no compete a este tema, sino que lo que yo quiero es trasladarle a usted la figura bíblica del presbiterio, y que en base a eso el doctor Ríos se movió dejando un presbiterio. Y entonces vamos a acercarnos a lo que la Escritura nos dice. En la Escritura vemos varios ejemplos de presbiterios. Dicho sea de paso, esto cuando definamos la palabra griega, creo que vamos a entender un poquito mejor. Dice, por ejemplo, vemos a los apóstoles del Cordero, como lo vimos el miércoles pasado, que eran un presbiterio apostólico. Los apóstoles del Cordero conformaron al principio del libro de los Hechos, como lo vimos, un presbiterio apostólico, es decir,
un conjunto de ministros, en este caso todos apóstoles, ancianos, porque presbútero es directamente en el original, la traducción es anciano. Pero no habla necesariamente de una cronología de vida, ¿verdad? Sino que está hablando de madurez. Hechos 13:1, también ya lo vimos el miércoles pasado, nos habla de un presbiterio de profetas y maestros. Y estaban ubicados en la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia de donde se empieza a desarrollar el trabajo hacia los gentiles. Mientras los apóstoles del Cordero trabajaban desde Jerusalén todos, el presbiterio de profetas y maestros, note, este es uno apostólico y de apóstoles del Cordero. Este es otro en Antioquía de profetas y maestros. Note entonces que los presbiterios en estos ejemplos pueden estar conformados y normalmente están conformados por ministerios primarios. Llamamos ministerios primarios a esos 5 ministerios de Efesios 4:11 que dice, y a unos puso Dios, o a unos constituyó Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Otro ejemplo un poquito más amplio es lo que vemos en Hechos 15. Todo eso es escritural, usted lo puede estudiar despacio, leer despacio. Creo que todo el capítulo 15 del libro de los Hechos es muy ilustrativo, tiene mucha enseñanza, no solamente de la función de lo que es en este caso un concilio, que le dije a usted que muchos de los términos originales bíblicos y las figuras bíblicas nos las robaron. Por ejemplo, si nosotros somos acuciosos, la palabra presbiterio nos la robó en cierta manera a la iglesia en general, la denominación llamada presbiteriana, ¿sí? Porque ellos de ahí surge su gobierno y establecen un gobierno de ancianos y entonces se llaman a ellos mismos presbiterianos. Pero la otra palabra que nos fue en cierta manera robada para ciertos sectores llamados de la cristiandad es la palabra concilio. Esa palabra tampoco la usamos nosotros porque esa palabra se la quedó la iglesia llamada cristiana, que usted ya conoce, que se le define como universal. Entonces ellos hablan del concilio de Trento, hablan del concilio de Nicea, y todos esos concilios tuvieron un denominador común en la historia de la iglesia, que fue definir puntos doctrinales que dentro de la historia de la iglesia generaban herejías dentro de ese seno, y los concilios eran establecidos precisamente para llegar a conclusiones, y que por lo menos donde estos concilios dominaban o donde gobernaban o donde abarcaban, eso fuera establecido. Pero eso surge precisamente de Hechos 15. Y entonces la figura más clara y bíblica es Hechos 15, al que se le llama, y fue por supuesto el primer concilio. Y es el que tiene base escritural. Yo no me hago responsable de los concilios de Nicea, de Trento y todos los demás concilios, porque yo creo que en algunos de ellos pudieron haber ya algún tipo de manejos humanos. Pero en el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio, vemos que aparecen también dentro de la convocación de ese concilio, que también llevó como interés el desarrollar, o mejor dicho, establecer conclusiones doctrinales, especialmente en cuanto a la ley de Moisés y otros aspectos. Notemos que estuvieron ahí también los presbiterios o los presbíteros, que se puede traducir en nuestro idioma ancianos. Muy bien, esos son solamente ejemplos. Veamos una definición entonces. La palabra presbiterio viene de esta palabra griega 4244 de Strong's. Aquí está la palabra griega presbuterión, ¿sí? Estas son letras griegas. Aquí está transliterado ya nuestro idioma. Entonces, la palabra presbiterio en español
viene de presbuterión. Y nos habla el orden de ancianos. Tiene que ver y hace alusión al Sanedrín judío o israelita. Y se puede traducir presbiterio, anciano o presbiterio. Ahora, ¿se recuerda usted que el Sanedrín, que ya era una figura estructural de gobierno dentro de los judíos, estaba compuesto por cuántos? ¿Se acuerda usted? El Sanedrín, ¿cuántos? 70 ancianos. Entonces, ese Sanedrín, esa figura, que no es figura el Sanedrín para la iglesia, ya nos habla a nosotros en sí, los israelitas que hablaban hebreo, y que de alguna manera también hablaban arameo. Para ellos, el conjunto de 70 ancianos que los gobernaban en el aspecto religioso, para ellos era un presbiterio si querían el Sanedrín trasladarlo a un concepto griego, que de alguna manera había una cultura griega ahí en los tiempos de Jesús. Entonces, para ellos, por eso cuando ponemos aquí y buscamos una definición, presbuterión era una calificación que se le podía dar precisamente a esos 70 ancianos que gobernaban Israel en el aspecto religioso. De cierta manera, entonces, el término se trae a la iglesia y siempre tiene que ver con aspectos de gobierno de la iglesia, y por eso es importante que lo veamos dentro de lo que es la estructura de la iglesia. Sigamos en la definición. Una forma más ampliada de esa palabra que está aquí subrayada es una asamblea de hombres entrados en años, ancianos. Eso de entrados en años habla de madurez. Los del Sanedrín, casi todos eran personas no solamente de varios años, sino que también eran personas muy maduras y muy reconocidas. El consejo también es otra de las acepciones, o senado entre los judíos, es decir, el Sanedrín. Lucas 22:66 traduce los ancianos en la Reina Valera del 77. La versión moderna lo traduce como el consejo de ancianos, y esta BBC lo traduce como la asamblea de los ancianos o el senado. En Hechos 22:5 tenemos nosotros precisamente que la versión moderna lo traduce solo ancianos. Esta otra versión lo traduce como el cuerpo de ancianos. Todas esas acepciones son, diríamos, relacionadas con el término griego presbuterión o presbiterio. Pero también los ancianos o supervisores, solo que los supervisores, que era también un conjunto de supervisores dentro de lo que es la iglesia, eran llamados los supervisores episcopos. Episcopos en griego, que significa obispos. Otra palabra que nos robaron. Hoy usted tiene la idea de que el obispo es uno que le salió una ruedita aquí en la cabeza, ¿verdad? Pero es una figura que yo insisto que debería de existir en la iglesia de Cristo. Obviamente se da mucho a la confusión, porque si dentro de una organización protestante se pone obispos, aunque en Estados Unidos lo hacen, son los famosos bishops, ¿sí? Por ejemplo, T.D. Jakes, ¿cuántos han oído a T.D. Jakes? ¿Sí lo han visto alguna ocasión a T.D. Jakes? Dice bishop. Dentro de su estructura denominacional, a T.D. Jakes lo reconocen como un bishop, como un obispo. Pero significa supervisores. Y llamémosles como les llamemos, en la iglesia, saliendo de una estructura llamada presbiterio, entendiendo que son el conjunto de ministros maduros, en este caso
ministros en el seno nuestro, en el seno a donde pertenece esta iglesia, y aquí voy a ser un poquito específico para los de esta iglesia porque tiene que ser muy importante para ustedes conocer esto. Es bien interesante darnos cuenta que los participantes entonces de ese presbiterio tienen que ser personas que caminaron cerca del doctor Ríos, que conocieron la doctrina, que tienen una trayectoria, que fueron reconocidos, etcétera, 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 para conformar ese presbiterio. Son cosas que tal vez no son tan atractivas, pero a mí me interesa mucho que usted conozca la estructura de la iglesia. Hemos venido hablando de apóstoles, hemos venido hablando de cobertura en la estructura de la iglesia, hemos hablado de estructura de la iglesia, hemos hablado de los requisitos de los llamamientos ministeriales y el énfasis que actualmente la mayoría de apóstoles está haciendo en las diferentes regiones de la iglesia del Señor es que si usted no está cubierto por un apóstol, usted está fuera de cobertura. Hemos venido hablando de que cuando no hay un apóstol visible, siempre está el apóstol de nuestra fe que nos cubre. Vimos aquel esquema de los 5 ministerios en el cielo, 5 ministerios en los cielos y 5 ministerios en la tierra, ¿se acuerda? Es para hacer una reseña rápida. Pero también los presbiterios cubren y vamos a darnos cuenta que los presbiterios, obviamente legítimamente establecidos, cubren incluso apóstoles. Y eso es muy importante porque dentro de la estructura de la iglesia se espera que ningún ministro esté suelto. Se espera que ningún ministro camine solo. Se espera que ningún ministro realmente se mueva por sí mismo. Los ancianos o supervisores, entonces obispos en una iglesia local, 1 Timoteo 4:14, lo vamos a leer más adelante, nos habla en relación a Timoteo de los dones que le fueron dados por imposición de manos del presbiterio, que sería una de las funciones, un reconocimiento ministerial y una impartición, en este caso de un don dado por el presbiterio a Timoteo. Esa es la alusión que hace aquí el apóstol Pablo. Para sus funciones, véase otras palabras como anciano, la referencia es al cuerpo conocido como el Sanedrín y también concilio, que es otra palabra que se relaciona. Sigamos entonces. Sí logran escuchar bien todos, ¿verdad? Porque tenemos de fondo buena alabanza, ¿verdad? Así que si usted de repente se pone a danzar, pues no hay problema. Veamos, 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 14. No le ponga mucha atención que está en inglés la versión, pero me interesa que precisamente usted pueda ver en esta versión donde aparecen los números de Strong's a la par, que la palabra aquí en rojo, nota usted que en 1 de Timoteo 4:14, cuando dice que fue impuesto por las manos del presbiterio, es esa palabra que hemos estado estudiando, aparece ahí literalmente en 1 de Timoteo 4:14, que en español dice así: no descuides, el apóstol Pablo dice, no descuides, Timoteo, el don espiritual que está en ti, que te fue conferido. Los más acuciosos que tienen los recursos para poder ver un Vine o ver un Strong's Concordance pueden estudiar la palabra conferido en el original para tener una idea más amplia de lo que significa la función de un presbiterio para conferir dones espirituales, porque eso es lo que dice aquí: no descuides el don espiritual que está en ti. Pablo hablándole a Timoteo, que te fue conferido por medio de la profecía, dice, con la imposición, como un reconocimiento, de manos del presbiterio. ¿Qué significa este verso? Significa que cuando el apóstol Pablo estaba recibiendo revelación del evangelio que él llama mi evangelio, recibe revelación de muchas cosas que a nosotros nos interesan y que hemos estado viendo y vamos a ver. Pero dentro de todo lo que recibió revelación el apóstol Pablo,
también recibió revelación de cómo se organiza y cómo se gobierna la iglesia. Y note que el concepto presbiterio, que es un equipo ministerial, era normal que funcionara dentro de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Por eso él hace referencia a ese presbiterio de una manera muy normal. Watchman Nee escribió un libro, no sé si usted alguna vez lo leyó, que se llama La Iglesia Normal. ¿Alguno alguna vez leyó ese libro? Watchman Nee es un hombre que escribió y recibió mucho del Señor antes del ministerio del Dr. Ríos. Y una de las cosas interesantes es que para aquellos que los han leído, este hombre recibió muchas cosas antes del ministerio del Dr. Ríos, porque históricamente fue antes, que también el Dr. Ríos recibió. Por eso yo me interesé mucho, tengo unos 15 libros de Watchman Nee. Algunos son muy difíciles de poder absorber, como El hombre espiritual 1 y 2. Son libros muy fuertes, de poder, no son tan fáciles de agarrarlos y leerlos rápidamente, pero escribió La Iglesia Normal. Y cuando él escribe La Iglesia Normal, precisamente él habla que dentro de la iglesia normal hay ministerios y hay apóstoles. Es llamativo que él, mucho antes, como le vuelvo a insistir, que el Dr. Ríos y otros, por supuesto, otros ministros, recibió revelación acerca de que en la iglesia normal, entendiendo la iglesia normal como aquella que camina de acuerdo a los lineamientos de Dios. Hemos estado hablando del diseño de Dios para la iglesia los domingos acá en la congregación, y tiene como propósito examinarnos nosotros incluso como iglesia local si estamos caminando de acuerdo al diseño de Dios. En el diseño de Dios para la iglesia, específicamente en la estructura de la iglesia, vemos que en el siglo I, donde se están gestando y se están desarrollando las iglesias, hay presbiterios. Lo nota usted aquí. En Hechos 15:4 vemos que en el contexto del Concilio de Jerusalén, dice, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, ¿quiénes? Por los apóstoles y los presbíteros. Nota, esta versión de una vez translitera al español la palabra griega. Así que el concilio de Jerusalén fue llevado a cabo por la iglesia, por los apóstoles, que en este caso había dos clases de apóstoles, los del Cordero y los de la iglesia, quienes estaban bien definidos según Hechos 14:14, Pablo y Bernabé. Hechos 14:14 es la primera vez que literalmente se menciona los apóstoles, Pablo y Bernabé. Muy bien. Y los presbíteros. ¿Nota? En el concilio de Jerusalén había un presbiterio. ¿Quiénes lo componían? Aquí no lo dice, pero era un conjunto de ministros nuevamente reconocidos y maduros. Déjeme ver aquí. Y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Quiénes les expusieron esto? Pablo y Bernabé. En Hechos 20:17, nuevamente aquí la versión en inglés, fíjese que aparece una palabra en rojo que es elders. Es la palabra 42-45, y esa elders, que se traduce ancianos en nuestras Biblias, si usted lo lee ahí en su Biblia, Hechos 20:17, trate de tener una Biblia de estudio. Si usted tiene una sola Biblia, está bien, pero trate de tener su Biblia a la mano y subraye eso para futuros estudios suyos, si es que realmente le interesa estos estudios. Amén. Porque eso, incluso haga anotaciones y ponga ahí, esto es elders, esto es, si quiere pone la palabra Strongs, tal vez ahora no tiene usted cómo ampliarse, después puede ser que después lo pueda hacer. Pero esa palabra, elders, ¿nota usted que es la misma que se traduce presbítero o presbiterio? Solo que en este caso la traducen en Hechos 20:17 como elders. ¿Por qué? Es presbúteros, que es la misma raíz de presbuterión, ¿se acuerda? Comparativo de presbus. Presbus, que es la raíz, literalmente es anciano. Por eso aquí se les llama ancianos en esta versión inglesa.
o más anciano, es decir, siempre hablando de madurez. Se aplica a un miembro del Sanedrín, como lo vimos, miembro del concilio celestial. Es interesante que hay concilios celestes, o presbítero. También se puede traducir como viejo, anciano, antiguo, mayor. Ahora, si nosotros leemos en español, alguien tiene una Biblia ahí que me preste un momentito, Hechos 20:17, lo vamos a leer en español. Se recuerda que en este caso se aplica a los ancianos de la iglesia en Éfeso. No estoy completamente seguro, creo que no tenemos suficientes elementos como para poder investigar si en la iglesia de Éfeso había una sola iglesia o había más iglesias. Porque en Creta, por ejemplo, cuando Tito, como delegado apostólico de Pablo, es enviado, notamos que lo mandan a poner en orden lo que queda, dice el apóstol, a las iglesias de Creta. Quiere decir que había varias. Entonces note, 20:17. Esto es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque en algún momento nosotros podemos hacer una comparación con lo que nos sucedió a nosotros cuando murió el doctor. Entonces quiero leerlo. Dice, porque Pablo, en relación con los ancianos de Éfeso, leamos desde el 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir a tierra. Estoy en 20:13. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mileto. Navegando de ahí al siguiente día, o al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, el otro lugar era Mitilene. Porque Pablo, verso 16, se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba a estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces en el verso 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar al presbiterio de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Como le digo, si solo había una iglesia local, eran los ancianos de la iglesia local. Si en Éfeso, que era una región amplia, había más congregaciones, aquellos que ya funcionaban como ancianos, es decir, como ministros, y dentro de esos ministros, pastores de esas iglesias locales, el equipo ministerial de la iglesia de Éfeso, sea una iglesia local o varias iglesias, Pablo los mandó a llamar. Y los mandó a llamar, y mire las instrucciones que le da. Porque les dijo, nunca más verán mi rostro. Entonces son las instrucciones de un apóstol que ya no va a visitar las iglesias, o por lo menos ya no se va a personar en la iglesia de Éfeso. Note lo que les dice. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me habían venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos. Note usted cómo Pablo dice por las casas, porque las iglesias de esos tiempos eran en las casas, no había templos. Por eso dice públicamente, en ambientes públicos, me imagino que para más grandes, en las calles, dice esa versión, y en las casas. Entonces las iglesias estaban en las casas. Sigamos. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros ligados en espíritu, hermanos? No nos dejamos, ¿verdad? Esas frases es como para dedicarse un tiempito para platicar de ello, pero no es el momento. Ligado en el espíritu, dice,
Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué tal sería que a usted lo ligaran en el Espíritu y le dijeran, bueno, vas a ir a Escuintla, pero ahí te van a meter a la cárcel? Pero en realidad ya va ligado en el Espíritu, quiera o no quiera, porque es usted una mujer, un hombre obediente, se deja ligar por el Espíritu. Note usted la clase de ministerios que había antes, ¿verdad? Hoy nos esconderíamos, ¿verdad? Buscaríamos cualquier cosa para no ir. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Lo que nos pasó a nosotros con el doctor Ríos, para el contexto del IM. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué dijo eso el apóstol? Porque les había enseñado todo el consejo de Dios. Qué importante es que un ministro enseñe todo el consejo de Dios y diga, estoy libre de la sangre de todos. Y entonces dice, por tanto, yo os protesto, verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros, está hablando a los presbíteros, los que están cuidando de la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Un presbiterio mira por el rebaño, en que el Espíritu Santo, note, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. El presbiterio entonces nos habla del conjunto de ancianos y ministros maduros que van a cuidar el rebaño, y la palabra obispo nos habla de la función de supervisar, porque obispo es un supervisor. Quiere decir que cada uno de los miembros, en este caso, Pablo nos arroja luz que las funciones de los miembros de un presbiterio es supervisar. La iglesia necesita supervisores. ¿Se está dando cuenta de eso? Todo ministro necesita supervisión. Entonces note, dice que os ha puesto por obispos, usted puede poner ahí supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, y no ellos, los hombres, ganó por su sangre, por su propia sangre. Note cómo les define que no, su forma de apacentar no va a ser de señorío. Y lo va a ampliar aquí, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, parece profético, ¿verdad?, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre nosotros se han levantado ministros que dicen que el Señor ya no viene. Para mí eso es perverso. ¿O no? Entonces se aplica y se habrá aplicado en diferentes generaciones y en diferentes situaciones. Por tanto, dice, instrucciones para eso: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dedicó tiempo para estar tanto con la iglesia, pero note que le está hablando a los ancianos. Yo por eso, hermano amado, disculpe que yo tenga que aplicar estas cosas, pero se lo tengo que decir. Yo espero que no ofenda a nadie. Pero la razón por la que yo menciono al doctor Ríos y menciono la herencia ministerial que yo tengo y que traslado es la responsabilidad que el doctor Ríos, a mí en lo personal, en un grupo muy cerrado, por 10 años me enseñó la doctrina.
Y no puede ser posible que yo me la guarde para mí y que no se la traslade a ustedes. Y ese es el interés y el propósito de estas reuniones. Yo lo repito porque no es que yo predique un hombre, pero yo lo veo de esta manera. Dice, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios, dijo el apóstol. Yo creo que eso habría dicho el doctor cuando se fue, ¿eh? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sí? Eso es, ¿se acuerda? Para los que vimos también lo que es la autoridad para edificación, oikodomé, que es edificación. Dice, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Nota? Eso nos habla a nosotros mucho acerca de la función presbiterial. Sin que sea una denominación, porque el problema de la denominación llamada de esa forma es que tergiversó el concepto de gobierno y actualmente todas las iglesias que tienen un gobierno presbiteriano, los que gobiernan son los ancianos. Y el pastor pasa a ser un empleado de los ancianos. Ahí ya la cosa se complicó, porque todo de alguna manera se tergiversa. Muy bien, sigamos. Seguimos en definiciones. En Hechos 15 vemos, cuando ellos llegaron a Jerusalén, no puse el verso, si quiere usted, alguno que lo tenga ahí, lo ubica y me da el verso. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿será el 1? 6. 15:6, ok, ubíquese en 15:6. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dio la bienvenida. Pablo y Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Tal vez aquí lo importante que me interesa a mí, antes de pasar 15:6, es que note que Pablo y Bernabé habían, 4 es, 15:4. Note usted que Pablo y Bernabé en Hechos 13, en Hechos 14:14, ellos en Hechos 13 dice que fueron llamados por el Espíritu Santo, fueron reconocidos como apóstoles por el presbiterio de maestros y profetas de Antioquía, pero ellos no se creyeron libres, soberanos e independientes, sino que en el concilio de Jerusalén, donde estaba la iglesia, los apóstoles, ancianos líderes, que en la versión que vimos anteriormente sería el presbiterio, Pablo y Bernabé entregaron cuentas, porque dice, les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Y es que el problema en el contexto doctrinal del concilio de Jerusalén era que los judaizantes, vuelvo a repetirlo, decían, está bien que ustedes crean en Cristo, pero también guarden la ley de Moisés, circuncídense. Estaban anteponiéndole a todos los discípulos gentiles que habían creído en Cristo, que no sabían nada de circuncisión, que no sabían nada de pactos, que no sabían nada de ley, porque eso eran los judíos los que lo sabían. Y es cierto, la iglesia empezó judía, pero desde Antioquía, que los apóstoles de Jerusalén envían a Bernabé a Antioquía, porque Bernabé estuvo por lo menos 13 a 15 años bajo la cobertura de los apóstoles del Cordero, los que caminaron con Jesús. Y Bernabé era maduro, era ya un hombre anciano. Entonces lo envían y él está ahí, va a traer, eso está en Hechos 11, a Saulo, que se acababa de convertir en el capítulo 9, lo va a traer a Tarso. Y lo tiene y dice que se congregaron por lo menos un año, y entonces la Biblia habla de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. ¿Por qué dice Bernabé y Saulo? Porque Bernabé es el discipulador de Pablo. Ahora note usted, qué tremendo discípulo, ¿verdad? Se echó Bernabé. Mis respetos para Bernabé. Bernabé tenía un ministerio muy especial.
necesitamos Bernabés dentro de la iglesia. Porque cuando Juan Marcos en el primer viaje misionero, como diríamos en buen chapín, se le rajó a Pablo y se regresó, ¿se acuerda? Pablo dijo, yo ya no quiero nada con este patojo. Pero Bernabé, que tenía ese cuidado ministerial para formar ministros, se pelearon por Juan Marcos. Pero qué bonito que después la Biblia dice que Pablo le dice, por favor manden a traer a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Lo que el mundo desea, o mejor dicho, lo que la iglesia muchas veces y hasta los ministros desechan, tienen que haber Bernabés que puedan realmente transformar a esos, diríamos, ministros en ciernes, ¿verdad? Como lo era Juan Marcos, para poder madurar. Ahora, note entonces que Bernabé y Pablo hubieran dicho, porque yo les expliqué hace 8 días que la palabra griega que se utiliza, que los enviaron, también se puede traducir los soltaron. Y dijimos que uno de las características del genuino ministerio apostólico, según 1 Corintios 9:1, es: no soy libre. Porque no están amarrados a organizaciones, no están amarrados a hombres, no están amarrados a iglesias locales, pero sí hay un reconocimiento para entregar cuentas. Entonces Pablo y Bernabé son llamados por un lado, y por el otro lado aquellos que decían que junto con el evangelio de gracia que le había sido revelado a Pablo, había que agregarles algunas cositas a los gentiles. Entonces ahí podemos darnos cuenta que en el concilio, creo que el otro miércoles vamos a ver el concilio, porque como le digo, tal vez son cosas que no se oyen mucho, pero es importante que usted las conozca porque están en la Biblia. Si alguna vez el Señor permite que haya necesidad de un concilio, usted va a decir, ¿y estos qué están haciendo, verdad? ¿Me entiende? Y como ya hay un presbiterio, es importante que usted conozca las funciones de lo que es un presbiterio. Ya definimos, veamos las funciones. Primero, un presbiterio, como lo vimos en Hechos 2, son los encargados de los reconocimientos ministeriales. Por eso, hermanos amados, cuando usted vea surgir, como ahora surgen los apóstoles por todos lados, chequee el apóstol que acaba de surgir, o que le cuentan o que le dicen cómo surgió, quién lo estableció. Porque Matías dijimos que fue el presbiterio de los apóstoles del Cordero quien lo reconoce. Entonces, dentro de las funciones de un presbiterio está el reconocimiento ministerial. En Hechos 13, un presbiterio reconoce a Pablo y a Bernabé. Fíjese que yo he visto que hay apóstoles que los reconoce una persona, generalmente un profeta. Y yo me pregunto, ¿será que es el lineamiento bíblico que un solo profeta? Porque en Antioquía había maestros y profetas. ¿Por qué plural? Porque presbiterio es equipo. Miren, yo lo veo de esta manera. Le es más fácil engañar al enemigo a uno que engañar a 5 o a 10. ¿Cierto o no? Si lo vemos con lógica, ¿sí? Pero también he visto que a veces el profeta o la profeta es un miembro de la familia del que van a elegir apóstol. Entonces dice uno, aquí hay felino en cautiverio. Dicho en buen chapín, aquí hay gato encerrado. Honestamente le digo, yo no aceptaría que un miembro de mi familia me estableciera a mí en algún tipo de función ministerial. A mí no me daría
tranquilidad esa situación. Pero bíblicamente no se ve esa situación. ¿Nota usted que Jesús no puso a Jacobo, que lo vemos funcionar en el concilio de Jerusalén? No fue Jesús el que lo puso, porque era su hermano. Porque en esos tiempos no había compadrazgos. Por eso en la iglesia del Señor, aunque sea compuesta por 5 miembros, no debe haber compadrazgos. Es que vos me caes mal, vos. Digo, me caes muy bien. Así que te voy a poner aquí cerquita de mí. Y dicho sea de paso, cuando ya hay una elección de ancianos locales en una iglesia local, a mí me llama la atención porque los pastores les urge tener ancianos. A mí no me urge. Llevo 6 años de observar, ¿sí? Porque la iglesia de Jerusalén, después de los apóstoles, surgen ancianos, pero toma un buen tiempo. Lo que pasa es que uno se echa de corridita capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 6, y no se da cuenta que entre el capítulo 1 y el capítulo 6 ya pasaron 15 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos detalles son importantes. ¿Por qué? Porque hay requisitos y características. Reconocimiento ministerial. Hechos 1:13. Cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo, presbiterio de apóstoles del Cordero. 11 se pusieron de acuerdo, y eso ya lo vimos dentro del tema anterior, para elegir a Matías. 11. Ok, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su morada y no hay quien habite en ella y otro ocupe su cargo. Esto lo vimos hace 8 días, pasemos rapidito, porque ya lo vimos, ¿sí? Las características, los requisitos para elegir a Matías. En el presbiterio de Antioquía vemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Nota, versos muy claros, que la función de un presbiterio es el reconocimiento ministerial. Nosotros que estamos actualmente conformados como presbiterios somos 8 ministros. Todos ellos caminaron de cerca con el doctor Ríos. Para el contexto nuestro, fueron reconocidos por mucho tiempo. Y sabemos que tenemos una responsabilidad muy delicada de cubrir espiritualmente las iglesias, aunque sea 1, 2 o 3, son iglesias de Cristo, no son nuestras. Ore por nosotros porque partimos este domingo a Panajachel a cubrir una iglesia que después el pastor tomó un año más o menos en observar, CIME, y pidió cobertura. Entonces, ore por nosotros, vamos como equipo a recibir esa iglesia de un pastor muy especial. Espero algún día invitarlo a predicar aquí con nosotros. Pero esa es la función. Pero no solamente es ir a hacer el acto, sino yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros para apoyar y fortalecer esa iglesia en Panajachel? Por ejemplo, en Comalapa hemos estado fortaleciendo la iglesia de Comalapa y es una iglesia muy bonita, que desde que se estableció la relación, continuamente se va a predicar allá. Yo siempre, cuando voy por allá, me hago acompañar de algunos hermanos que han tenido la oportunidad de ir, y en una ocasión, ¿se acuerdan? Nos fuimos en el bus del hermano Alfonso. Así fue, ¿verdad, hermano Alfonso? Un buzón de esos extra largos que él tiene. Íbamos como 40, ¿verdad? Y qué bonito compartir, porque eso es parte de la comunión. Entonces, note usted que lo que a nosotros nos pone a temblar
y por eso usted debe estar orando por los ministros, es si nosotros vamos a ser cuidadosos en el reconocimiento de un ministerio apostólico cuando surja, no porque nos urja. ¿Sí? Salió en verso. Cuando surja de parte del Señor, porque los llamamientos no los podemos detener. El gran problema que creo que tenemos es que nosotros medimos en función del ministerio que nos cubrió. Y por eso alguien me hizo una pregunta bien complicada. Tú fuiste, ¿verdad? Así que no le pasen el micrófono al de rojo. No. Si yo consideraba que había apóstoles actualmente, ¿verdad? Y es que es difícil porque usted se da cuenta que la mayoría no cumplen con los requisitos que la Biblia establece, ni la forma adecuada que la Biblia establece en los llamamientos ministeriales. Ahora, esto yo espero que a usted le abra los ojos. Supóngase que usted en algún momento viaja a Estados Unidos porque va a residir allá y se congrega en otro lugar y ahí hay un ministerio apostólico. Usted lleva elementos para chequear si verdaderamente hay un ministerio apostólico o no. ¿Me está siguiendo? Muy bien, sigamos pues. Tengo que ir rápido para que demos tiempo a preguntas. Sigamos viendo las funciones. Cuidado de la sana doctrina. Cuidado de la sana doctrina. ¿Qué fue lo que le pidió Pablo a los ancianos de Éfeso? Os encomiendo a la palabra de mi gracia. ¿Qué fue lo que les dijo? Que se iban a levantar lobos rapaces, que no iban a tener misericordia del rebaño, se lo iban a comer. Hoy, los que tuvieron la oportunidad, ya que aquí en la mañana hemos estado desde tempranito, ya que aquí tuvimos el estudio de pastores, y el pastor Alex Hernández, que es confraternal con nosotros y un discípulo del doctor, realmente dio una enseñanza fantástica, muy, muy suculenta acerca de los tiempos finales para los que estuvieron. Y realmente esa es la función. Pero una de las cosas que él decía, hablando en el contexto de la gran apostasía de 2 Tesalonicenses 2, es que en estos tiempos finales van a haber muchas doctrinas, pero que no vienen del mundo para la iglesia, sino que salen de la iglesia y confunden a los indoctos, confunden a los débiles. Y hermano amado, el gran porcentaje de las iglesias cristianas que asisten a la iglesia son débiles en doctrina. Entonces, el cuidado de un presbiterio es cuidar la sana doctrina. Usted sabe que todos dicen que tienen sana doctrina. Usted va aquí, sana doctrina. Usted va allá, sana doctrina. Pero usted tiene que discernir cuál es la sana doctrina. Si usted no sabe discernirla, se lo van a almorzar. Y cuando usted venga a sentir, usted paró mesiánico. Lo voy a ver con una subarbona de chivo. Y lo voy a ver con kipá, con talit. Y hablando raro. Ya no va a poder decir usted Jesús, va a tener que decir Meshach. Lo van a obligar a que aprenda hebreo. Se lo van a llevar a Israel. Yo he oído hermanos que salieron de nosotros que me dicen, mira, si en Israel hay guerra, yo me alisto en el ejército de Israel, dice. Dije yo, este ya se quedó al reino. Este ya se quedó en la tribulación donde Israel se va a tener que armar y va a tener que pelear. Y lo más triste que siendo su ejército uno de los mejores del mundo, le van a dar una arrastrada, según la Biblia, que no van a volver por otra. Por eso el doctor Ríos, cuando visitó en una de las ocasiones que él contaba que fue la última vez que lo invitaron a Israel, en el valle de Megiddo les dijo, aquí Jacob se va a convertir en Israel, porque aquí es donde van a descoyuntarlos a todos. Nunca más lo volvieron a invitar, porque ¿a quién le va a gustar? Pero ¿estaba diciendo la verdad el doctor? Claro.
Vienen tiempos, hermanos, donde dice que no sufrirán la sana doctrina. Para mí estos ya hay tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Usted puede ver ahora, espero que mejor no lo vea porque no va a ser de edificación, pero hoy hay gran cantidad de ministros que muchos jóvenes admiran. Porque yo le estoy diciendo, le voy a decir una cosa, los ministros actuales que mueven masas tienen una enorme capacidad de enamorar a los jóvenes, que yo les llamo los flautistas de Hamelin. Porque ellos están ahí oyéndolos y viéndolos. Y ellos se han levantado como burladores de la venida del Señor. En actividades de gente que fue cercana al doctor, muy recientemente se invitan ministros que dicen: el que crea que el Señor viene es un estúpido. Así literalmente lo dijeron. Entonces, hermanos amados, el cuidado de un presbiterio, desde los tiempos tan lejanos cuando el apóstol Pablo llamó a los de Éfeso, que probablemente tal vez no llegaban a 100 la iglesia de Éfeso, porque no era grande, ¿verdad? Probablemente no eran muy grandes ellos. En Jerusalén 5,000 convertidos y 3,000 convertidos, pero si usted lee despacio, usted se va a dar cuenta que Pablo iba a las sinagogas y los sacaban corriendo. Y se convertían algunos. Realmente las iglesias, si eran las casas, no eran iglesias muy grandes, pero era la iglesia de Cristo. Y había que cuidarla. Entonces, una función presbiterial es el cuidado de la sana doctrina. Mire, Hechos 15:1. Entonces algunos que vinieron de Judea, note, algunos que vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, ¿qué dice? De acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Usted sabe que ahora hay hermanitos que se circuncidan, porque otra vez les están enseñando eso, y lo triste es que lo están creyendo. Y Pablo se puso, porque Pablo era un colérico sanguíneo. Pablo se puso tan molesto que en Gálatas dice algo bien fuerte: ojalá no solo se circuncidaran, se mutilaran, dice de una vez. Y usted sabe que está tratando de decir, ¿verdad? De una vez castrados. El celo de los verdaderos ministros para cuidar la sana doctrina muchas veces no es entendido en las iglesias. Ay, es que ustedes tan sectaristas. Ay, es que ustedes tan exclusivistas. Ay, es que ustedes tan aquí. Busquen la unidad y tanta cosa, pero ojo, tenemos que ser cuidadosos de la sana doctrina. Muy bien. Nota que los de Judea no entendían el evangelio de gracia, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. En esta esquina, en el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé, y en la otra los de Judea. Y dice que la discusión que surgió no era pequeña. Es importante que nosotros nos demos cuenta que por la sana doctrina puede haber discusión. Y como le dije la vez pasada, en el original dice que se pusieron de cara colorada. ¿Cuándo se pone usted de cara colorada? Los guatemaltecos, como somos morenitos, no nos ponemos colorados, nos ponemos zambos. ¿Verdad que sí? En cambio, el blanco se pone colorado, ¿verdad? Pero ¿cuándo se pone usted colorado? Cuando le está hirviendo la sangre. No necesariamente eso es falta de espiritualidad.
cuando mueve un celo de Dios. No se está hablando que se llegue a una situación carnal, pero sí, lo que aquí estaba sucediendo es que la discusión, dice, no pequeña. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Los presbiterios y los concilios tienen que ver con lo doctrinal. Yo le digo una cosa, hermano. Qué interesante sería que surgiera, guiado por el Espíritu, como era en esos tiempos, un concilio para definir lo que la Biblia dice, si el Señor viene o no viene en estos tiempos. Pero no se va a dar. Porque la mayoría dicen que ya no viene. Eso es actual. Por ejemplo, temas tan candentes de tipo doctrinal que en la iglesia no se habla es: ¿será realmente adecuado que el cristiano participe en política? ¿Cuáles son los pro y cuáles son los contra? Hoy las leyes en el artículo 186 de nuestra Constitución están frenando a un pastor. Y ahora lo que se está poniendo, y mire qué delicado, y nosotros le tenemos que poner atención, en el ambiente de nuestro país, es si el llamado que recibe un ministro cuando es ordenado, ¿se puede renunciar a él o no? Si es suficiente con solamente renunciar por medio de una carta a una función pastoral para poder accesar al aspecto político de nuestro país. Pero note que periodistas que son nada, no son del mundo, están queriendo ponerle la plana a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en ambientes. Porque mi pregunta en estos momentos es: ¿qué quiere enseñar Dios a esa persona? ¿Y qué le quiere enseñar Dios a la iglesia? Porque lo inscriban o no lo inscriban, porque como él dijo, yo quiero pelear esta batalla, dijo recientemente, porque si a mí no me inscriben, no van a inscribir absolutamente a nadie que haya tenido una función ministerial. Yo me pregunto, ¿no será que Dios está definiendo eso por amor a Guatemala? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, pero por la sana doctrina. Usted sabe que Pedro estaba interesado en la política. ¿Restaurará, Señor, el reino en este tiempo? Porque quería ser el primer ministro, Pedro. Ya estaba sacando sus pancartas en Jerusalén. Se adelantó a la convocatoria de elecciones en Jerusalén. Y el Señor sencito se lo bajó de la moto. Resucitado. Y note que dice que por 40 días les habló tocante al reino. Y yo le estoy seguro que nunca les habló de política, ni de darle golpe de estado a Nerón o el que estaba antes. Les habló del reino de Dios. Y solo les dijo: ustedes no se estén preguntando o es preocupando por esas cosas. E inmediatamente los elevó de lo terrenal a lo de arriba y a lo espiritual cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Si eso no define la gran comisión que ya había sido definida antes de ascender en Mateo 28, y si no define lo que nos toca hacer a nosotros, entonces no lo define nada. Podemos agarrar todo el Antiguo Testamento y todos los ejemplos como Daniel y todo lo demás para amparar nuestra decisión de ir y arreglar las cosas, sacando de contexto lo que funcionó para Israel, pero no para nosotros que somos la iglesia. Eso
para que le ayude en los momentos de tomar decisiones. Yo no lo quiero ver a usted en el Palacio Nacional con una pancarta. Quiero que inscriban a fulano de tal. Tenemos que ser cuidadosos con Facebook, Twitter y todo eso. ¿Qué estamos nosotros diciendo? ¿Qué es lo que vamos a amparar o no amparar? Eso es sana doctrina. Ok, sigamos. Funciones. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Está hablando el apóstol Pablo. Para que pusiera, note que es un área geográfica. Hablamos de esferas apostólicas en 2 Corintios 10. Son áreas regionales. Y dentro de esa área estaba Creta, que era una isla, ¿verdad? Que es grande, Creta, ahí en el Mediterráneo. Tito, delegado apostólico. Tito, parte del presbiterio de Pablo. En el presbiterio de Pablo estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Epafras, estaba Epafrodito, estaba... ¿quién más? ¿Quién más? Filemón no llegó hasta ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, usted los puede encontrar en las genealogías o en las despedidas de las cartas, pero son varios, son bastantes discípulos y ministros delegados. Está Silas. Segundo, cuando dice que era muy estimado entre los apóstoles, ¿es ese? No. Junias aparece por ahí y creo que también está Aristarco. Sí, habría que ver cuáles son todos ellos. Pero lo importante es esto: Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad. Hay que entender de Creta, ¿verdad? ¿Cómo te mandé? Bajo una delegación apostólica, Tito es enviado a Creta a poner ancianos. Nota que no es poner ancianos al que tiene más plata y diezma más en una congregación. Yo a veces chequeo los ancianos de algunas iglesias locales y cuando tengo oportunidad de conocerlos, y a veces veo que las características no son necesariamente espirituales. Yo voy a veces a una iglesia de la Luna que tiene varios ancianos. Y a veces cuando voy, como no está el pastor, ¿saben quiénes no llegan? Los ancianos. Y si el pastor está ausente, ¿quiénes son los que no deben de faltar, aunque falten todos los demás? Los ancianos. ¿Sí o no? Por el contexto de todo lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los más interesados en cuidar el rebaño? Los ancianos. Pero cuando el pastor se va en esa iglesia de la Luna, todos los ancianos agarran feriado. Entonces yo me pregunto, ¿son ancianos? Lo dejo a su discreción. Sigamos. Mire, requisitos del anciano. Aunque esto tiene que ver con ancianos locales, puede ser extensivo a los ancianos miembros de un presbiterio. Sea el anciano irreprensible. Ahí ya nos quedamos quietos todos. La palabra irreprensible, la mejor manera que yo la leí en algún lugar para explicar esa palabra es cuando las hermanas que van a cocinar agarran un sartén, solo que al sartén le quitamos, antes de calentar el sartén, el mango. ¿Para qué es un mango? Para no quemarse. Quitémosle el mango a un sartén, pongámoslo al rojo vivo y la pregunta es, ¿de dónde agarra usted el sartén? Ese es el concepto irreprensible, que no te puedan agarrar por ningún lado. Que tus compañeros de trabajo no te puedan agarrar de ningún lado.
Que los hermanos de la iglesia no te puedan agarrar por ningún lado. Que todas las personas con las que te rodeas no te puedan agarrar por ningún lado. Está seria la cosa, ¿va? A veces le mandan a uno notitas y le dicen: esa persona que usted tiene en la iglesia hizo un mal negocio conmigo y me debe. Aló. Dicho sea de paso, si usted debe, bueno, sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí se puede interpretar de dos maneras: una a la vez, que es lo que la mayoría de personas interpretan, o que ese hombre tenga una sola esposa y solo una. Hay que tratar de ver cómo lo interpreta uno. Claro, la Biblia dice que si usted se queda, como diría la chilindrina, viudo, es que así decía la chilindrina. Es que yo trato de hacerlo reír a usted un poquito para que no se me duerma. Si usted se queda viudo, la Biblia dice, como las viudas, que pueden volverse a casar. Pero note que ese es un mandamiento general. Pero cuando está hablando de ministros, si usted lo interpreta que marido de una sola mujer es una sola, aunque se le muera, si lo interpreta de esa forma. Ahora, si lo interpreta que es una a la vez, pues por supuesto, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado, hermana, que no le den racumín. Bueno, ya se rió un poquito usted hoy, ¿verdad? Que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Ya, la cosa se complica. Cuando la Biblia habla de ministerios, se la pone a uno complicada, ¿verdad? Pero no hay que hacer muchos comentarios con lo que la Biblia dice. Funciones. ¿Por qué es necesario que el obispo? Note que aquí aparentemente cambió de presbítero a episcopo. Pero note, presbítero habla de la función de ser anciano, de ser maduro, y obispo habla de que ese mismo anciano supervisa, y cuando está en función de supervisión es obispo. Entonces por eso pareciera como que hubiera un brinco, pero no es el brinco. Se está refiriendo a lo mismo. Dice, porque es necesario que el obispo, un anciano que supervisa, sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante. ¿Sabe por qué yo me he detenido en nombrar aquí ancianos? Porque los estoy observando. 6 años de observación. Porque yo me he dado cuenta en iglesias de Marte que solo se les pone el nombre anciano y hasta caminan de otra manera. Eso significa que no hay madurez. Por eso dice que no sea arrogante. Y ahí está complicada la cosa. Ni de mal genio. A veces se cree que el anciano es el más bravo de la congregación. Usted, disculpe que use esos chapinismos. Aquel que siempre está vendiendo hule. ¿Qué dice aquí? Que no sea de mal genio. Mire, hermano amado, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene mal genio, así usted que lo reconoce dentro de usted, no importa si usted, mejor si se acaba de convertir o si lleva 20 años, pero si usted reconoce que tiene mal genio, ministres ese mal genio, porque ese mal genio le puede evitar el desarrollo ministerial.
¿Sí o no? La Biblia es muy clara, eso es sana doctrina. Ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero. El pendenciero es el que anda buscando continuamente pleito con los hermanos. Porque si un anciano que tiene autoridad anda buscando pleito y le dice, ¿y vos no sabes quién soy yo? Nota cómo la Biblia, hermano, nos dibuja el perfil ministerial dentro de la iglesia. Pero seamos honestos, hermano. Aquí hay miembros de diferentes congregaciones con diferentes experiencias. Pero ¿no se ha dado cuenta usted que generalmente el que tiene la autoridad no cumple con estas cosas? Ni ha habido de ganancias deshonestas. La cosa está peluda, ¿verdad? Antes bien, debe ser hospitalario. Cuando los hermanos se hacen retiros en Semana Santa, yo en lo personal creo que los primeros que me van a ofrecer su casa son los cercanos. Y fíjense que en estos tiempos nadie quiere ser hospitalario, son muy poquitos. Y es que lamentablemente a veces se reciben hermanos que no son ni primos, que hacen unas barrabasadas en las casas cristianas. Pero eso no nos debería de quitar a nosotros el amor a la hospitalidad, porque la Biblia dice, hospitalarios. Nota que está hablando de los ancianos, de los obispos, aunque se aplica para todo aquel que sirve. Amante de lo bueno, prudente. Esa palabrita qué importante es dentro de la iglesia, ¿verdad? Que uno sea prudente, hijo de Prudencia Grifel. No, no es cierto. Doña Prudencia Grifel. Prudentes. Ser prudente significa que antes de hablar pensemos qué vamos a decir. Dice, justo, santo y dueño de sí mismo. Que aunque uno tenga ganas, ¿verdad que sí? Bueno. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Yo me pregunto, ¿cuántos discípulos que salieron de los lomos del doctor Ríos se les puede actualmente aplicar esa palabra? Yo recuerdo algunos que me dijeron cuando el doctor murió, ahora sí voy a poder predicar lo que yo creo. Y yo me quedé así, se me bajó la quijada hasta aquí. Así como las caricaturas. Porque había trabajado pegado al doctor por 25 años y en 25 años, cuando él subía entonces al púlpito del IMSS Central, predicaba lo que quería que oyera el doctor Ríos, porque eso era lo que a la larga había dicho. Y yo digo, ¿cómo puede ser un ministro digno de crédito si predicaba por temor al hombre? Ahora voy a predicar lo que yo creo. Dije yo, si él no creía, lo que en esas áreas, lo mejor que hubiera hecho era retirarse y predicar lo que él creía, si es que él creía que venía de Dios. Note, retenedor, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Claro, estamos dando por sentado que lo que oímos era doctrina sana. Porque claro, si no creímos que fuera doctrina sana, pues tenemos que chequearla conforme a la palabra, ¿verdad? Pero estamos dando por sentado que ya hubo un chequeo para que pueda exhortar con sana enseñanza y también ¿qué? Refutar a los que se oponen. ¿Notan las características?
para cuidar la sana doctrina de un presbiterio? Bueno. Dijimos definición. El tiempo se nos está yendo, pero está lloviendo, hermanos. Y creo que aquí nadie va a caminar a pie, siempre hay alguien que da un jaloncito, pero vamos a ir rapidito. Vigencia, ¿estarán vigentes los presbiterios? Algunos dicen que no. Y yo sospecho que los que dicen que no es porque no les conviene. Fundamentos bíblicos, los hemos visto. Historia de la iglesia, Elim y Sime. ¿Sabe por qué pongo esto? Porque vimos los fundamentos bíblicos de los presbiterios que acabamos de ver sus ejemplos. La historia de la iglesia, que estoy hablando de 2000 años de historia de la iglesia, nos muestra que los movimientos sanos dentro del contexto de la iglesia y su historia han habido presbiterios. En Elim hubo presbiterio. Vuelvo a insistir, el doctor dejó presbiterio. Y ahora nosotros, aunque es una pequeña organización, hemos querido ser bíblicos para caminar con un presbiterio. Bueno, ahí estamos. Preguntas, tenemos 20 minutos de preguntas. Sí. Ok, la palabra SIME significa Comunión Internacional de Ministerios Elim. Comunión Internacional de Ministerios Elim, donde está compuesto por 8 miembros, ese presbiterio, diferentes ministros con sus congregaciones, pero es Comunión Internacional de Ministerios Elim. Ahí hay micrófono inalámbrico para que usted pueda hacer sus preguntas. Solo va levantando su mano para que los hermanos, aquí el hermano Oscar, recordame tu nombre, Julio. Luego Julio, por favor, Oscar, Julio, vayamos estableciendo el orden para las preguntas. Aquí, primero tú, muy bien, adelante. Hermano Sergio, mi pregunta era correspondiente a los temas que hemos visto anteriormente con lo de los apóstoles y los 5 ministerios. Me preguntaba, usted mencionaba que el presbiterio era un conjunto de personas que estaban a cargo de un ministro de diferentes iglesias, y mi pregunta es, si hay presbiterio dentro de la iglesia cristiana acá con nosotros, ¿habrá en los cielos también, ya que habían ciertas jerarquías, ¿verdad? Sí. ¿Te diste cuenta que en alguno de estos se hablaba que las acepciones de esa palabra presbiterión hablaba de un concilio celestial, decía? Indudablemente. Fíjate que, por ejemplo, los 24 ancianos, para ser muy específicos, eso es un concilio, mejor dicho, un presbiterio de ancianos. Tal vez no tenemos totalmente claro quiénes son los 24 ancianos. Es una figura de las 24 órdenes sacerdotales de David. Probablemente de ahí lo sacó David, no lo sacó David, se lo revelaron a David, pero ese es un presbiterio celestial, es un ejemplo muy claro, ¿verdad? De presbiterios, de ancianos, son 24. Tenían coronas, que habla de autoridades, pero no tenemos totalmente conocimiento de quiénes son y qué hacen, ¿verdad? Pero obviamente tampoco es el tema, pero es muy claro que eso es un ejemplo. Levantó después el hermano Oscar, después para darle el hermano Julio, y luego ¿alguien aquí levantó la mano? No, todavía no. Ok. Vayan levantando su mano, por favor. Hermano Sergio, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿quiénes forman el presbiterio digamos, de CIME? Buena pregunta. Actualmente lo conforman Alberto Baeza, pastor de Nueva Jerusalén, Jorge Fuentes, pastor de la iglesia Elim en Los Ángeles, California. Lo conforma el pastor Rigoberto Espino, pastor de la iglesia en Quetzaltenango, él radica allá en Quetzaltenango. El pastor Iván Marroquín de la iglesia de Cristo Zona 18. Lo conforma Rigoberto González, que creo que todos lo conocen, que fue en algún tiempo pastor de Iglesia Central, Elim Central de aquellos tiempos. Llevo 6, ¿verdad? 7, Oscar Ríos, hijo del doctor, Otoniel Ríos Reynoso, hijo del doctor, y este servidor. Creo que me dieron 9 ahora, ¿verdad? Bueno, espero no equivocarme, pero ellos son actualmente los miembros del presbiterio. ¿Perdón? 7 nada más.
No, Alex Hernández no forma parte aún de lo que es el presbiterio. 7 nada más. Según yo son 8. ¿Quién? ¿Están los 2 Rigobertos en su lista? Los 2 hijos del doctor. Iván, Alberto Baeza, Jorge Fuentes y yo. Muy bien. Luego la pregunta, ¿dónde iba? Con el hermano Julio. Ahí va el orden. Levante su mano, hermano, para ir preguntando. Adelante, Julio. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo quisiera, hermano, contarle algo, pero a la vez hacerle una pregunta. El Señor en su misericordia a mí me permite estar participando en los dones desde los tiempos del hermano Otto. Sí. Específicamente en lo que es la profecía, ¿verdad? Y esto va relacionado con la pregunta. A principios de este año el Señor a mí me daba una palabra donde decía que el pueblo decía el Señor que el pueblo perecía por falta de conocimiento, por cuanto celebran fiestas paganas que yo no he ordenado. El Señor decía en esa palabra que Él le iba a demandar a los pastores por cuanto no instruían a su pueblo con respecto a estas fiestas paganas. Y el pueblo celebrando esas fiestas paganas se corrompía y es como que ofrecieran fuego extraño al Señor. Y yo creía y sentía que era con respecto a las fiestas de fin de año, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuál es la posición de ustedes como presbiterio con respecto a estas fiestas paganas que en los medios en los programas de televisión cristianos se está anunciando eso? Bueno, mira, precisamente como somos guardadores de una doctrina que hemos creído sana, todos aquí están bien claros que en el IM nunca se guardaron las fiestas de fin de año, nunca. Incluso recuerdo yo que en algunas ocasiones el doctor hablaba de los pastores canías de alambre, ¿se acuerdan? Porque precisamente en la tradición evangélica se hacían dramas para esas fechas. Yo fui tradicional evangélico y participé de esos dramas. Y tengo canías de alambre, entonces me sentía como aludido, ¿verdad? Pero obviamente en el IM nunca se guardaron estas fiestas. Ahora, eso es el IM. ¿Qué dice la Biblia? Indudablemente la razón por la cual no se guardan estas fiestas es porque son paganas. Tú sabes que en muchas partes de la cristiandad también se guarda hasta cierto punto y se hacen eventos para Semana Santa. Los retiros que nosotros hacemos en Semana Santa, usted sabe que no tiene nada que ver con guardar días. Lo único que se hace es que se aprovechan los días de feriado para buscar al Señor con suficiente tiempo, y los que participaron de los retiros del IN y los que han participado de los retiros donde usted ha podido hacer retiros, sabe que ahí el interés es sumamente espiritual y no religioso. O sea, no se hace culto de domingo de resurrección. Ahí la mayoría de la cristiandad tradicional hace culto de domingo de resurrección. Entonces, indudablemente, la cristiandad en general, tal vez para mí, la voz de la revelación que le dieron al doctor hizo que en Guatemala muchos cristianos, en ese avivamiento que hubo, realmente fueran enseñados acerca de las fiestas paganas. En el IM nunca se guardaron y obviamente nosotros tampoco las guardamos. Amén. ¿Dónde está el micrófono, hermana Daris? Gracias, hermano Sergio. En cuanto a los conciertos cristianos, ¿cuál es entonces Sí, indudablemente los conciertos cristianos, yo tengo que recordar que en el IM se hicieron conciertos y se usó la palabra concierto, solo que si somos estrictos en la historia de lo que se hizo en el IM, no tenían nada que ver con el concepto actual de conciertos. Los que asistimos, por ejemplo, al Teatro Nacional, ¿cuántos fueron al Teatro Nacional hace como 20 años? Ustedes pueden recordar que ese concierto, que se le llamó concierto, no tenía nada que ver realmente fue una búsqueda del Señor. Lamentablemente, todo esto ha venido desbarrando, especialmente porque la música contemporánea se ha metido dentro de la iglesia
y lo único que se ha hecho es cambiar la letra. No importa el ritmo, usted sabe, no importa el trasfondo que a veces puede ser hasta satánico de algunas cosas, cuando uno las estudia, como el rock, por ejemplo, que sabemos que es satánico. Y ya recuerdo yo que desde los tiempos del doctor se daban muchas enseñanzas acerca del beat del rock. Y de alguna manera se trataba de evitar. Sin embargo, los que son músicos aquí saben que el ritmo de rock está involucrado en muchos de los cantos que incluso nosotros cantamos, porque de alguna manera forma parte del ritmo. Porque el rock no es solamente el rock, el heavy metal, ¿verdad? Que se maneja y que ahora hay heavy metal cristiano, sino que es una clase de ritmo especialmente el beat del rock. Pero se daban precisamente estudios para tratar de normar aún dentro de lo que era la alabanza en la iglesia, para ser sumamente cuidadosos. Yo creo que nosotros indudablemente seguimos en esa línea, Daris, tratando de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Si usamos, porque eso es muy amplio, ¿verdad? Y el tema es importante por lo de cuidado de la doctrina, pero tal vez va a merecer hacer un estudio muy amplio acerca de esto, pero noten ustedes que con solo cambiarle a un rock pesado la letra, ¿qué joven realmente con un rock pesado, con letras cristianas, va a encontrar un motivo de alabar o de adorar al Señor? Es difícil. Por ejemplo, hay muchos ritmos bailables, salsa, que usted no me dejará de mentir que al alma la hace moverse. Mejor dicho, el alma mueve al cuerpo. Y entonces, muchos de los conciertos actuales que yo lo he visto, las jovencitas y los jóvenes van a bailar al ritmo de la salsa o al ritmo de la música que les atrae, pero no necesariamente están siendo movidos por el Espíritu, porque la salsa, usted no me dejará mentir, hermano, que cuando usted oye salsa, si usted fue un bailador, usted sabe cómo seguir el ritmo. Como aquel hermano que está en un restaurante y hay salsa y de repente está hasta cantando o está moviendo y dice, cuando alguien lo ve, llega otro cristiano, alabaré, estaba cantando otra cosa, ahora dice, alabaré, alabaré. Pero en realidad el ritmo le mueve el cuerpo. Entonces, tenemos que hacer una diferencia entre baile a la manera del mundo y danza en el espíritu, que yo creo que ahora, Daris, hay muy poca diferencia en muchos de los conciertos. Por otro lado, los conciertos, estrictamente hablando, son alrededor de un ídolo musical, de un artista, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, ¿quién no vio a un Michael Jackson en un concierto donde las jovencitas cuando entraba metían el gran grito y se desmayaban? Igual que con los Beatles, igual que alrededor de un ídolo. Probablemente usted en el mundo se desmayó cuando fue a ver a un artista que usted quería mucho. El movimiento cristiano no acepta, por lo menos bíblicamente, el encumbramiento de líderes musicales a la manera del mundo como actualmente hay. Y hoy en día yo les podría decir que en los conciertos que se dan, cuando aparecen, los jovencitos actúan igual. Entonces uno se pregunta, ¿qué los está moviendo? Puede ser benéficamente solo alma, benéficamente. Pero si ya hay espíritus engañosos ahí que los están moviendo, manoseándoles el alma, qué peligroso es. Entonces, obviamente, nosotros seguimos manteniendo la postura adecuada en cuanto a lo que son los conciertos. Sí, parece que se fue el micrófono. Sí, gracias, hermano Sergio. Es que esta pregunta yo se la hacía porque como yo en mi formación, ¿verdad?, he sido de no participación en estos, pero igual, ¿verdad?, como hay que ir viendo para poder instruir a los pequeños. Claro. Pero algo que a mí me estorbó mi corazón, mi espíritu,
O sea, fue ver cómo se le daba el uso al altar, que es para adorar al Señor, para otros fines, ¿verdad? Como usted dice, en este momento encumbrar artistas, etcétera, etcétera. Entonces, pero para tomar una postura firme en cuanto pues a mis hijos, ¿verdad? Claro. Que se ven afectados por Miren, todo eso. ¿cree usted que es sano que los altares se llenen de humo? ¿Dónde empezó esa manera de hacer show? En el mundo. Los humos no empezaron en la iglesia. Y solo se trajo el concepto y la tecnología del humo y de muchas luces y de mucha coreografía y muchas cosas. Solo se trajo y se adaptó. Ahora yo le pregunto una cosa. Si nosotros hemos entendido que el nacer de nuevo nos libra del mundo, que es el cosmos, que es la cosmovisión, producto de ese cosmos, de ese mundo, ¿cree usted que Dios está de acuerdo con que la iglesia se deje manejar por los criterios del mundo y los meta a la iglesia para hacer show? Yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que ministros, y en este sentido ministros de alabanza cubiertos por ministerios maduros, deben de desarrollar una verdadera alabanza y una verdadera adoración que traiga como resultado que la presencia de Dios, como pasó en Salomón, como todo estaba hecho conforme a lo que el Señor le pidió a Salomón, la nube descendió. Como todo estaba hecho de acuerdo a como el Señor diseñó el tabernáculo de Moisés, la nube descendió y la presencia del Señor fue tan fuerte que en el caso de Salomón no podían ni entrar los sacerdotes. ¿Cuándo vamos a saber nosotros que estamos frente a una verdadera alabanza y adoración? Cuando la presencia del Señor caiga de tal forma que realmente nosotros que tenemos Espíritu Santo tenemos testimonio. Nos manosean el alma. Yo le voy a decir algo. Un director de alabanza almático va a manosear las almas de las personas que están en la iglesia. Lo mismo sucede con un predicador almático. Va a manipular las almas de las personas y usted va a parar llorando y después cuando se va a su casa va a decir, ¿y por qué lloré? Porque fue manipulado en su alma. Sin embargo, pongamos el lado espiritual. Un director que está guiado del Espíritu Santo va a hacer contacto con lo que primero el Espíritu quiere y va a guiar y va a conducir como lo hacían los levitas que llevaban en sus hombros el arca que tipifica la presencia de Dios, y él va a ser un instrumento juntamente con el grupo que está, que por cierto, ¿quién dio permiso para que se les llame bandas? A la manera del mundo. Ahora fulano de tal y su banda, mengano y sutanejo con su banda, pero eso es el mundo, hermanos. En ese sentido tenemos que ser y empezar a ser radicales en el sentido de buscar las cosas que le agradan al Señor. Y obviamente para mí esto no es generacional, esto es de principios bíblicos. Por eso les digo, el tema es muy amplio, es muy polémico también, pero de alguna manera para mí lo importante es esto: sembremos la verdad que está en la Biblia y la mentira se cae sola. Hay cosas que, hermano amado, por sentido común espiritual, cuando uno entra a un ambiente, uno percibe que ahí no está la presencia de Dios. Entonces, sin importar cómo lo organizaron, cómo lo llamaron y cómo esto y cómo lo otro, lo mismo es en un ambiente de una iglesia. Usted, yo le aseguro que ha entrado a ambientes de alguna iglesia donde lo han invitado, que desde que usted entró sintió un choque. No sabe por qué, no conoce a las personas, no conoce qué es lo que hacen, no conoce el programa, pero a usted le chocó y no sabe por qué. Entonces usted empieza a observar y chequea y esto y lo otro. Quizá más adelante tenga un testimonio acerca de eso. Preguntas sobre el tema. ¿Dónde va el micrófono preguntón o ya lo guardaron?
Son las 9 menos 2 minutos, sigue lloviendo, podemos unas 2 o 3 preguntas más si usted las tiene. Bueno, parece que el tema lo entendieron muy bien. Yo creo que es hora de que nos vayamos, ya menguó un poquito la lluvia. Qué bueno que usted haya venido, me parece que ya recogieron la ofrenda en el camino, así que póngase de pie y si usted no tiene quien lo pueda acercar a su bus, acérquese a alguno de los hermanos que le ha dado no me gusta decir aventón porque de repente lo toman literal, ¿verdad? Para que pueda llegar sin ningún problema a su casa. Padre, te damos gracias porque tú nos has enseñado, Señor, que hay presbiterios dentro de la estructura de la iglesia. Señor, creemos en los 5 ministerios y también creemos, Señor, que tú has dejado un diseño para los ministerios, para los presbiterios, y al poder, Señor, ahondar en estos temas, te pedimos que tú nos sigas hablando y nos sigas abriendo los ojos. Señor, sabemos que son tiempos peligrosos, que son tiempos difíciles y que son tiempos, Señor, en los cuales hay que discernir entre luz y luz. Danos revelación, danos discernimiento, danos, Señor, amor por la verdad, para que el misterio de la iniquidad no nos alcance. Tu palabra dice que si los días finales no fueran acortados, serían engañados aún los escogidos. No lo permitas, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos a cada uno con paz, con bendición, a nuestros hogares y permite que sigamos oyendo tu voz. Amén y amén.